Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Hola a todos, bienvenidos a Epic Media. Soy Alfonso Jurado, cardiólogo intervencionista del Hospital La Paz, y en este podcast vamos a revisar este artículo publicado por Lunardi y colaboradores en JACC recientemente, que habla de las definiciones y los endpoints estandarizados de los estudios de las bifurcaciones coronarias. Este artículo procede del Academic Research Consortium de Bifurcaciones y del European Bifurcation Club y trata de establecer una terminología reproducible, consistente para la metodología de los estudios de bifurcación, para hacerlos así comparables y poder mejorar la evidencia. En resumen, nos recomienda que cuando identifiquemos una lesión en bifurcación hay que clasificarla adecuadamente, utilizando QCAs dedicados para bifurcación, que es algo que reiteran, y establecer la relevancia de la rama lateral, que es lo que va a hacer a esa bifurcación elegible o no para los estudios. Si estamos hablando de la bifurcación del tronco, la relevancia de la rama lateral está clara, y si no es el tronco, hay que utilizar distintas técnicas diagnósticas en función de los medios disponibles para establecer esa importancia de la rama lateral. Establece 6 tipos de estudios que se pueden realizar en bifurcaciones coronarias con sus endpoints correspondientes y el seguimiento que se debe realizar en cada uno de ellos. Parte de una introducción en la que describe las limitaciones que ha habido en los estudios clásicos de bifurcación, sobre todo por la definición heterogénea de las técnicas realizadas, la definición de la relevancia de la rama lateral, las distintas clasificaciones anatómicas, la distinta forma de medir y cuantificar la estenosis, etc. Y por eso establecen la necesidad de crear unos parámetros comunes en cuanto a definiciones, en cuanto a endpoints para estos estudios. No solo angiográficos, sino también añadiendo el valor de la imagen intracoronaria, la fisiología, los diferentes tipos de tratamiento médico, percutáneo, quirúrgico y también el tratamiento antitrombótico por revascularización. La primera parte es la definición de una bifurcación, todos la conocéis, consta de 3 partes: vaso principal proximal, vaso principal distal y rama lateral. Establece algunos conceptos interesantes como el punto de la bifurcación, que es el punto, como veis en la diapositiva, de confluencia entre unas líneas que cortarían el eje longitudinal de cada parte de la bifurcación por la mitad, es decir, la línea que parte por la mitad del vaso principal proximal, distal y la rama lateral. Esas 3 líneas confluyen en el punto llamado punto de bifurcación. El polígono de confluencia es el área más pequeña, independiente, dicen los autores, que es básicamente donde termina el vaso principal proximal y comienza ya las ramas distales. Determina que una rama lateral es relevante cuando al menos, o puede ser relevante si al menos mide 2 milímetros de diámetro, y establece el concepto de trifurcación. La clasificación recomendada es la de Medina por su simpleza y relevancia pronóstica y nos establece un ranking de severidad desde el 111 al 001. También nos dice cómo tenemos que hacer la nomenclatura en las trifurcaciones. Nos dice que tenemos que separar los estudios de bifurcación de tronco o no tronco, saber diferenciar las ramas laterales mayores de 2,75 milímetros de diámetro o menores, diferenciar cuando la longitud de lesión de la rama lateral es más de 10 milímetros o menos, y como siempre insiste en el QCA dedicado y la imagen intracoronaria. Respecto a esto nos da parámetros de cómo se debe realizar esta imagen intracoronaria que todos conocéis, y también nos da, le da importancia al QCA dedicado de bifurcación, ya que es más exacto que el QCA habitual de un único vaso. Y en base a esta herramienta, pues establece distintos modelos de segmentos en la bifurcación numerados para saber de qué punto estamos hablando concreto de la bifurcación, modelo de 6 y 11 segmentos. El siguiente apartado es qué lesiones podemos incluir en estos estudios de bifurcación y se basa en su relevancia pronóstica o relevancia clínica. Como hemos dicho, si se trata del tronco ya tiene relevancia pronóstica, y si no se trata del tronco, tiene que ser al menos de 2 milímetros esa rama lateral y tendremos que hacer pruebas, angiografía, mejor si se hace imagen, y también habla del TAC coronario o los estudios de estrés miocárdico para definir la relevancia pronóstica de esa rama lateral. Si no tiene relevancia pronóstica, todavía puede ser incluido en el estudio de bifurcación cuando hay síntomas que pueden ser atribuibles a esa bifurcación.
Una vez definida esta lesión en bifurcación, hay que establecer su complejidad y se basa en la geografía, que es lo más básico, la imagen intracoronaria o el TAC. Y básicamente la complejidad se establece cuando tienes una bifurcación verdadera, es decir, se afectan tanto el vaso principal como la rama lateral, y además se tiene algún otro criterio de complejidad. Longitud de la lesión larga en la rama lateral, calcio, trombo, dificultad de acceso o algunas escalas de puntuación como el RESOLVE. ¿Qué más? En cuanto a los test funcionales, nos recomiendan tener en cuenta el efecto de robo de la rama lateral cuando tenemos lesiones proximales y distales a la misma, ya que el flujo puede aumentar en esa rama lateral debido a la lesión distal e infraestimar el FFR o las pruebas no hiperémicas que hagamos en la misma. Y nos dice cuándo es útil y cuándo no utilizar estos test funcionales en las bifurcaciones. Hacen hincapié otra vez en la imagen intracoronaria y el siguiente apartado pasa ya a describir los tipos de estudios y los endpoints de cada uno de ellos. Separar estudios de tronco y no tronco está recomendado y los 6 tipos de estudios son los estudios de primera vez en humanos, dispositivos que se utilizan por primera vez, se comparan con datos históricos de estudios previos y el endpoint primario debe ser criterios de performance basados en seguridad y eficacia. Comparación de estrategias de procedimientos, que es lo más habitual. Endpoint primario tiene que ser endpoints del procedimiento o de imagen o funcionales. El tercer tipo es la comparación de dispositivos, también con los mismos endpoints primarios. Comparación de técnicas diagnósticas como test funcionales, mismos endpoints. Y por último, los 2 últimos tipos son los de comparación de tipo de revascularización, percutáneo quirúrgico, y aquí los endpoints primarios deben ser endpoints combinados clínicos. También deben ser endpoints combinados clínicos en el último tipo de estudio, que es la comparación de la farmacología postprocedimiento. Establecen las definiciones concretas de los endpoints individuales, éxito del dispositivo, éxito del procedimiento. Son interesantes los que hacen mención a cosas concretas de bifurcaciones, como por ejemplo son la Target Bifurcation Revascularization, aquella que afecta a la zona que hemos tratado de la bifurcación o la zona inmediatamente adyacente, 5 milímetros, el Target Bifurcation Rated MI y la reestenosis binaria, ya que recomiendo utilizar la clasificación de Medina también para clasificar el tipo de reestenosis tanto en el tratamiento percutáneo como en el tratamiento quirúrgico y también en el tipo de revascularización que se hace en cada una de ellas. La adjudicación de Target Bifurcation Revascularization idealmente debe hacerse por un core lab basando en estudios funcionales y nos da también información este artículo de los datos del procedimiento técnicos y clínicos como un checklist que tenemos que recoger antes, durante y después del procedimiento o en el seguimiento, en función del tipo de estudio que estemos haciendo. En cuanto a los métodos de seguimiento, pueden ser clínicos no invasivos o invasivos, depende del estudio. Sí que interesa recalcar que los clínicos dicen que al menos deben ser un seguimiento clínico de 12 meses y hasta 10 años si estamos comparando cirugía contra tratamiento percutáneo. Y los test no invasivos o invasivos, en función del protocolo, recalcan la importancia de los test invasivos con angio o imagen intracoronaria o estudios funcionales, que son muy importantes cuando estamos investigando nuevos dispositivos. Consideraciones estadísticas, el análisis primario tiene que ser por intención de tratar, aunque también recomiendan analizar de forma secundaria por protocolo o por tratamiento. Y el análisis de referencia es el tiempo hasta el primer evento, aunque esto tiene sus limitaciones, porque puede ser que los primeros eventos no sean los más graves o haya eventos repetitivos y hay otros modelos que se pueden utilizar para ello. Esto es todo. Como veis, mucha información en poco tiempo. Espero que el resumen os haya sido útil. Para más información, leer el artículo y espero que os haya servido. Nos vemos en el siguiente podcast en Epic Media. Un saludo. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.